Bueno, continuando con la agenda. Antes de iniciar la agenda académica de hoy, queremos agradecer de nuevo a todas las personas que han atendido este llamado, a las instituciones participantes y al equipo organizador de este evento. Igualmente, daremos algunas instrucciones para orientar su desarrollo. En el día de hoy estaremos desarrollando el segundo eje temático. Lo hemos denominado nuevas opciones o innovaciones de crédito educativo para los estudiantes de educación superior a raíz de la pandemia. A lo largo del evento tendremos una conferencia inicial, luego se desarrollará un panel dividido en dos grupos. Posteriormente se hará una segunda conferencia y al final las conclusiones de la jornada. Todos los participantes podrán realizar sus preguntas en el transcurso de cada intervención y al finalizar serán respondidas por los conferencistas. A continuación damos inicio a la agenda académica del día de hoy con la conferencia Situación y Perspectivas del Crédito Educativo en América Latina a raíz de la pandemia. Esta conferencia estará a cargo del doctor Jorge Telles Fuentes, director ejecutivo de Ápice. Bienvenido, doctor Telles. Rafael, muchas gracias y una palabra de agradecimiento también a Carlos por su caluroso saludo y por iniciar la celebración de los 52 años de nuestra organización con tanta calidez y con tanta precisión, dada la experiencia que tiene desde los años 70, como bien lo dijo. La verdad creo que ha sido un honor para mí el poder estar vinculado durante estos años a la asociación y me honra muchísimo el haber conocido a tantas personas desde finales de los años 80, cuando la Junta Directiva tuvo a bien llamarme para contribuir en esta noble y encomiable labor. Muchísimas gracias. Y la verdad es que hoy es un día muy importante para recordar. Por eso la presentación que voy a hacer creo que va a tener varios aspectos que nos ayudan a mirar efectivamente qué es lo que ha pasado y cómo nosotros podemos organizar nuestro pensamiento, porque como bien decía el doctor Gabriel Betancourt Mejía, organizar el pensamiento, investigar es la fuente de todas las soluciones. Entonces quisiera, Rafael, que me indique si ya se está viendo la pantalla, por favor. Ya se está despejando, sí, ya está presentando, doctor Telles. Perfecto. Entonces hoy estamos celebrando 52 años de labores y la verdad es que algo que nos ha unido a todos desde la inspiración de Gabriel Betancourt es hacer que el crédito educativo y la educación superior estén siempre al alcance de todos. Por eso hemos convocado este 31º Congreso Internacional de Crédito Educativo en torno a una temática que nos parece convergente: nuevas oportunidades para la educación superior, el crédito educativo y la inserción laboral, ante una circunstancia que, como decía Carlos Becker hace unos minutos, es turbulenta ante los desafíos originados por la pandemia. Este objetivo de presentar estas nuevas tendencias que orientan el desarrollo de estos tres temas, la educación superior, el crédito educativo y la inserción laboral, se ha desarrollado ayer tocando el tema de la educación superior con conferencistas que fueron realmente sobresalientes. Hoy vamos a tocar las experiencias y estrategias adoptadas por las instituciones de crédito educativo de América Latina y el Caribe con el fin de contrarrestar el impacto del COVID-19 en la financiación del acceso y la permanencia en la educación superior. Y vamos también mañana a visibilizar las nuevas tendencias laborales como respuesta a las necesidades de desarrollo de la sociedad a raíz de la disrupción ocasionada por la pandemia. Esta es la gran temática y en ese marco ubico justamente mi presentación: situación y perspectivas del crédito educativo en América Latina a raíz de la pandemia. Vamos a mirar rápidamente unos antecedentes del crédito educativo desde el año 1942 hasta el presente. Luego
ya un poco más ampliamente el impacto del COVID-19 en las instituciones, programas y servicios de crédito educativo y finalmente quizás algunas conclusiones. En esta parte primera, pues tengo que recordar evidentemente a Gabriel Betancourt Mejía, la creación del ICETES, el nacimiento de Ápice y la expansión del crédito educativo en América Latina y el mundo. Algunos antecedentes que debemos recordar. Recordemos que hacia mediados del siglo XX el acceso a la educación en Latinoamérica era muy limitado. Saber leer y escribir eran posibilidades muy lejanas para la mayoría de las personas. Y por supuesto, haber cursado y culminado con éxito el nivel primario de la educación era un gran logro, pero bastante restringido. Contar con un título de bachiller era una opción al alcance de pocos ciudadanos. Y un logro mayor, más difícil aún, era cursar estudios superiores para obtener el título de licenciado o profesional. Estudiar en el extranjero se consideraba entonces una ilusión difícil de cumplir, en especial por los altos costos académicos de sostenimiento y de transporte. Creo que no está pasando la presentación. Sigue todavía la misma diapositiva. Sí, estoy tratando, perdón, escuchen un minuto la situación técnica. Voy a dejar de compartir y vuelvo a entrar para ver si esto ayuda a que se facilite la comunicación. Entonces, Rafael me indica si ya está. Aún no, doctor Telles. Ya. Bien. Entonces, en este contexto del mitades del siglo pasado, el 27 de abril del año 1918 nace en Colombia Gabriel Betancourt Mejía, una persona que con gran esfuerzo personal y con apoyos de su familia, culmina en el año 1942 sus estudios de Ciencias Económicas y Jurídicas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Pero él tenía un ideal y era estudiar en el extranjero, pero sus limitaciones financieras se lo impedían. Paralelamente, por esos años, el año 48, las Naciones Unidas presentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación y se refiere específicamente a que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces Gabriel nace en 1918 y parte el año 2002. Ya en el año próximo estaremos recordando 20 años de su partida. Aquí tenemos la fotografía de Gabriel en 1943 cuando él estaba estudiando en la Universidad de Syracuse. Vuelve a haber alguna dificultad aquí técnica. Perdón, sí. Perdón, vuelvo a dejar de compartir y vuelvo a arreglar la parte técnica. Vamos a ver. Si gusta, le podemos ayudar desde acá haciendo la presentación, doctor Telles. Y de pronto, no sé qué ocurre, alguna situación inesperada. ¿Quiere Vamos que a ver. darle? Voy a hacer un último esfuerzo y si no, pues pido ayuda. Gracias a todos por la comprensión. ¿Se ve, Rafael? Sí, señor. Bien.
Esta es la foto de Gabriel en el año 1944. Y creo que vale la pena recordar que Gabriel Betancourt tenía varias convicciones fundamentales. La primera, la educación es la inversión de más alta rentabilidad social. La segunda, se le presta al estudiante para que pague el profesional. Y la tercera, algo que siempre me gusta recalcar, y es la fórmula matemática que él creó. No más no más no elevado a la n es igual a sí. Es decir, era un hombre que promovía la tenacidad, la persistencia, y que gracias a eso no existían noes, sino que para él todo no se convertía en una oportunidad para buscar el sí. Ahora, los principios que él defendió del crédito educativo: el reconocimiento de la rentabilidad personal y social de la inversión en educación, el reconocimiento del valor de la persona humana, del esfuerzo y de los méritos personales. Algo fundamental, la búsqueda de la equidad social, la igualdad de oportunidades para todas las personas, el fomento de la responsabilidad social y de la solidaridad intergeneracional y el equilibrio financiero, es decir, que debe haber equilibrio financiero y social. No podemos inclinar la balanza hacia ninguno de los dos lados. Fruto de estos principios, presenta su tesis en el año 44, el proyecto para la creación del Instituto Colombiano de Estudios Avanzados en el Exterior, que es el origen del ICETEX, lo cual ocurre el 3 de agosto de 1950, por iniciativa, promoción del doctor Betancourt. Luego el crédito educativo se va expandiendo a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho, y como decía hace unos minutos, en el año 2002 sale de la vida para entrar a la historia el doctor Gabriel Betancourt. Ápice y otras organizaciones de crédito educativo, el ICETEX y varias de todo el continente, erigimos en la plazoleta Gabriel Betancourt Mejía hace 10 años, el 17 de noviembre de 2011, erigimos una escultura justamente al lado del ICETEX, en la plazoleta que lleva su nombre. Y el 27 de abril del año 2018 se hizo un homenaje con ocasión de su centenario. Aparecen allí, entre otras personas, Ingrid Betancourt, luego el representante de la Universidad Javeriana, está también el director del ICETEX, el presidente del momento, el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Belisario Betancourt, la ministra de Educación y yo. ¿Qué pasa con Ápice? Ápice surge en 1969 con dos propósitos: integrar las instituciones, programas y servicios de crédito educativo a nivel panamericano y trabajar unidos por la financiación y la internacionalización de la educación superior. Aquí están los fundadores de Ápice: Argentina, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Algunas de estas entidades, como es el caso de Argentina, el INSE ha desaparecido, pero de todas maneras, pues todas las demás existen y cada una va manteniendo la bandera del crédito educativo. Y los servicios de Ápice se concentran en la unidad de investigación y estudios técnicos, de asesoría y consultoría, la de capacitación y actualización, la de comunicaciones, publicaciones e información, la administración de proyectos, la internacionalización y movilidad académica, y hay dos centros, el Centro de Documentación y el Centro de Información. Celebramos básicamente el 23 de noviembre, que fue la fundación de Ápice en Caracas, el 14 de febrero, cuando se establece como un acuerdo con el gobierno colombiano la Ley 14, por la cual Ápice tiene sede en Colombia, el 27 de abril, el Día Internacional del Crédito Educativo, en memoria de la fecha de nacimiento del doctor Gabriel Betancourt, y el 23 de noviembre del presente año estamos celebrando entonces 52 años desde Colombia hacia el mundo. Ahora, el crecimiento del número de instituciones de crédito educativo en América Latina, pues ustedes pueden ver, el color azul indica las entidades de carácter público y el otro color, que es como especie de rojo, indica las instituciones de carácter privado. Como ustedes ven, en cada década ha habido mayor o menor énfasis
en el crecimiento de unas o de un tipo o de otro de instituciones de crédito educativo en la región de América Latina. Sí podría destacar que durante la década de los 50, las iniciativas de los gobiernos y la participación de las empresas mediante creación de fondos de crédito educativo marcaron la línea. En la década de los 70, ya las instituciones de educación superior, igualmente algunos organismos multilaterales como la AID, la Agencia Canadiense para el Desarrollo, el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano y la CAF, también iniciaron su participación de una manera más formal. Luego, a inicios del presente siglo, la participación de bancos, de financieras, de cooperativas, el Fondo Alemán, Taiwán. Desde el año 2005 se dio un salto porque hay registro de créditos educativos administrados virtualmente. En el año 2012 se inició la amplia participación de entidades microfinancieras y actualmente pues, se puede afirmar que hay crédito educativo en más de 70 países. Crédito educativo y educación superior al alcance de todos. Veamos entonces cuál ha sido el impacto del COVID en las instituciones, programas y servicios de crédito educativo. Y vamos a mirar algunos retos y desafíos derivados de la pandemia. La atención ágil a usuarios mediante plataformas tecnológicas, la variación favorable en las condiciones de los créditos, la identificación, diseño y oferta de nuevas opciones de crédito educativo, las alianzas interinstitucionales con instituciones de educación superior y empresas. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Hubo, digamos, retos y desafíos como son la situación inesperada e imprevista que afecta a todo el planeta, la urgencia de respuestas inmediatas, rápidas, ágiles y oportunas. ¿Y qué criterios se fueron aplicando? Y es lo que hemos visto en el mundo y en la región: flexibilidad, creatividad, reinvención y focalización. Y una estrategia clave, las alianzas. En mi conferencia tocaré algunos puntos, pero en los paneles que siguen a continuación vamos a ver la experiencia específica de varias instituciones. Por eso, en mi presentación miraré lo general. Este gráfico muestra cómo se cambió el balance entre la educación presencial y la educación virtual o online, en línea. Si bien antes era lo que predominaba, era la educación presencial, ahora lo que predomina es el otro tipo de educación. Sin embargo, las instituciones no estaban muy preparadas para ello. En los países de alto ingreso sí había una preparación mayor. En los de mediano ingreso, pues obviamente la preparación era intermedia, y en los de bajos ingresos la preparación era mínima. ¿En qué aspectos? En los planes de contingencia, en lo que era la administración de esta emergencia, digamos, el tener la capacidad de contar con lo que se llama el power supply, o sea, la electricidad y todos estos elementos, el internet de banda ancha, el sistema de aprendizaje, la administración del sistema, las videoconferencias, los recursos digitales, las unidades de enseñanza y de aprendizaje, los instructores entrenados, la ciberseguridad. Todo esto son elementos que había que tener en cuenta para poder trasladarse de lo presencial a lo virtual, y no existía realmente una capacidad muy amplia en nuestros países. Existía en algunos algo medio y en otros un poco menos. Cuando se mira, por ejemplo, la proporción de la población conectada al Internet, observen ustedes que América Latina y el Caribe estaba en una proporción más o menos del 65.8, mientras que Norteamérica estaba en el 87.6 y así otras regiones. Claro, hay algunos, mucho menos los países de menores ingresos, que apenas estaban en el 15.8% de capacidad de acceso al Internet. ¿Y cómo estaban los estudiantes? Pues los estudiantes tenían dificultades financieras para continuar viviendo como estudiantes, menos en los países de alto ingreso y más, por supuesto, en los países de menor ingreso.
También la falta de instrumentos para las conexiones con Internet, las dificultades académicas, el estrés emocional, ayer vimos un poco algo en esa línea, y también el riesgo de deserción. Ahora, si sintetizamos algunos retos y desafíos derivados de la pandemia, podríamos decir que la atención obligada mediante la virtualidad, el desencanto de las opciones académicas tradicionales, la escasez de equipos y de adecuada conectividad en familias y estudiantes, la disminución de ingresos de las familias y de los mismos estudiantes, el aumento del desempleo de adultos y jóvenes, los efectos psicosociales en los estudiantes y en sus familias, el incremento de la deserción y el crecimiento en la morosidad en pagos de créditos educativos. Todos estos fueron un conjunto de factores que se fueron, digamos, evidenciando a lo largo del proceso. ¿Qué hicieron algunos gobiernos? ¿Qué hicieron algunas instituciones de educación superior? ¿Qué han hecho algunas instituciones de crédito educativo alrededor del mundo? Esta es una mirada más allá de América Latina. En primer lugar, algunos gobiernos pues aplicaron reducción del presupuesto público para las instituciones de educación superior. Otros, por el contrario, le pusieron o le asignaron un recurso adicional a estas entidades de educación superior. Algunos establecieron fondos de ayuda para emergencia, algunos redujeron los costos de matrícula de colegiatura, también se postergaron los pagos de las tarifas, de los costos, se demoraron, como aparece señalado con la flecha, los repagos de los créditos educativos, se pagaron algunas pasantías para estudiantes y para graduados y se negociaron las tasas de acceso a Internet. Todo esto está descrito allí, ustedes lo pueden ver cuando quieran revisar la conferencia más en detalle. A diferencia de lo sucedido en países de ingresos altos, algunos gobiernos de países en desarrollo ofrecieron algunos estímulos para apoyar la educación superior durante la pandemia. En los países de ingresos altos hubo muchos estímulos. En el caso de los nuestros de ingresos medios o bajos, los estímulos fueron menores. Fondos adicionales para investigación, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en India, en Marruecos, en Nigeria, pero con mayor frecuencia varios gobiernos han reducido el presupuesto de educación superior para trasladar recursos con el fin de atender necesidades del sector salud. Inclusive hubo amenazas de hacerlo en mayor medida, pero en algunos países se logró contener ese planteamiento. Esto sale en un estudio que preparó Yamil Salmi, famoso consultor, en relación con las lecciones que ha dejado el COVID a la educación superior, que fue publicado a fines del año pasado. Otras decisiones tomadas por gobiernos, por ejemplo, en Kenia se trasladaron varios millones del Fondo de Desarrollo de Educación para atender el Fondo de Emergencia del COVID y se recortó el 26% del presupuesto. En Nigeria se informó que se tomarían 130 millones de dólares del sector educativo para atender la pandemia. En Pakistán también el gobierno señaló que iba a haber traslados y entonces la Comisión de Educación Superior advirtió que el recorte conduciría a desmantelar el sistema y probablemente forzarían el cierre de universidades. Y también se ha visto que varios gobiernos han trasladado recursos de educación superior para atender necesidades de educación básica. En resumen, dependiendo de la evolución de la salud y de la situación económica de cada país, la pandemia ha exigido destinar recursos adicionales para software, equipos de información, tecnología, ayuda financiera de emergencia para los estudiantes, medidas sanitarias y de salud. Pero la pandemia también ha generado reducciones de ingresos, por ejemplo, los recortes en los presupuestos públicos, la pérdida de estudiantes, entonces hay menores ingresos para las universidades por razón de las matrículas y colegiaturas de aquellos que no ingresan. Los reembolsos, reducción o aplazamiento de ingresos por concepto de estos mismos factores y los reembolsos de ingresos por alojamientos, comidas, actividades deportivas, gastos de parqueadero, entre otros.
Algunos gobiernos también establecieron apoyos para estudiantes necesitados, como por ejemplo ayudas financieras, se traducen en becas de emergencia, apoyos, créditos de bajos intereses o libres de intereses, algunos apoyos en materia de alimentos, también para compras en los almacenes, supermercados. El fundraising también se ha estimulado, se redujo las matrículas, el valor, o se postergaron, y también en algunos casos servicios que no se utilizaban pues se reembolsaron. Por ejemplo, una universidad que cerró ya no podía cobrar por el costo del parqueadero, entonces se devolvía ese valor. Algunas medidas en favor de los estudiantes tomadas por gobiernos. Por ejemplo, en Indonesia, el Ministerio de Educación anunció un subsidio de 70 millones para prevenir la deserción estudiantil. Y también se dio una reducción de costos en las matrículas para los estudiantes del último año. En Filipinas, un banco público está ofreciendo préstamos hasta de $6,000 mediante el programa Estudia Ahora y Pague Después, el cual pretende cubrir gastos de colegiatura y apoyar a los padres que han visto afectados severamente sus ingresos. Y Tailandia hizo un proyecto para subsidiar los salarios de nuevos graduados durante un año. En Australia, las instituciones de educación superior han atendido necesidades de los estudiantes, estableciendo esquemas de apoyo a las personas que han tenido el COVID, incrementando el acceso a becas de estudio, prestando laptops, realizando campañas de recolección de alimentos, ofreciendo alojamiento a precios reducidos. El apoyo más efectivo ha sido el de aquellas instituciones que han diseñado una estrategia integral que cubra salud, condiciones financieras, académicas, psicológicas para ayudar a estudiantes vulnerables. Otras medidas, por ejemplo, en Australia, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, que se cuenta con lo que se llaman los créditos contingentes al ingreso, los Income Contingent Loans, que son realmente muy apropiados para estas épocas de dificultades financieras. Ahora, los países que ofrecen crédito educativo con amortización periódica han visto que han crecido las tasas de mora y se prevé que continúe esta situación durante la pandemia. De ahí que Canadá, Colombia y Estados Unidos han suspendido pagos de crédito educativo durante 6 meses, y este alivio pues obviamente es bienvenido para los estudiantes desempleados y con ingresos limitados. Este crédito educativo es vulnerable en estas épocas cuando se incrementa el desempleo y las personas experimentan reducciones en los ingresos. ¿Qué ha pasado en la parte del empleo? También hay efectos en el empleo. Aquí un estudio breve del Banco Mundial muestra cómo la pérdida de empleo durante la pandemia ha afectado a los fundamentalmente más a las mujeres que a los hombres, como ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda, más a las personas jóvenes, como ven a mano derecha, los jóvenes entre 18 y 24 años, menos a los que van de 25 años en adelante. Afecta más a los que tienen menor formación, o sea, a los de educación primaria y secundaria, menos a los que tienen educación terciaria, y afecta más a los que no cuentan con recursos técnicos como por ejemplo el Internet. Entonces, ¿quiénes perdieron más empleos? Desafortunadamente los trabajadores más vulnerables, es decir, aquellos menos preparados para afrontar los choques económicos. Todos fueron afectados por la pandemia. Los más afectados fueron aquellos que tienen que son menos resilientes a los choques económicos por su informalidad, por falta de experiencia y bajos ingresos. Y hay unos factores como son el género, la conectividad, la educación y la experiencia que tienen un rol crucial en todo este factor. Ahora, para estudiar todo el fenómeno, ya no en el mundo, sino en América Latina, unimos fuerzas con el BID y con la ELIESAL, UNESCO, y preparamos un estudio que se denominó Educación Superior y COVID-19 en América Latina y el Caribe, financiamiento para los estudiantes. Aquí aparecemos las personas que participamos y simplemente quisiera decir que hubo
los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay como participantes. Había instituciones públicas y privadas, tanto de crédito educativo como de universidades. Y como instituciones de crédito educativo, pues aparecen algunas de Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú, República Dominicana. ¿Qué se sacó como conclusión? Que en general las medidas que tomaron los gobiernos fueron de ayudas financieras, transferencias extraordinarias directas y reorientación de recursos financieros y ayudas no financieras como son recursos físicos, técnicos y pedagógicos. Ahora, varios de los gobiernos, de las instituciones de crédito educativo y de las instituciones de educación superior tomaron medidas como congelamiento o alivio de deudas estudiantiles y ampliación de plazos para postular a beneficios de becas y créditos educativos. También se tomaron decisiones sobre ayudas no financieras en recursos físicos, materiales, equipos y conectividad y orientación psicológica. También se vio que las instituciones de educación superior pública dependen en demasía de los recursos de las transferencias del gobierno y las privadas tienen una alta dependencia de las matrículas, 84%. Por eso, hablando en general, una conclusión fue que las instituciones de educación superior públicas deben tratar de alcanzar un balance más saludable entre las fuentes financieras públicas y privadas, mientras que las instituciones de educación superior privadas deben evitar depender exclusivamente de los ingresos por matrículas y colegiaturas. Ahora, los sistemas de financiamiento de la educación superior requieren soluciones coordinadas entre los actores del sistema, o sea, es necesario trabajar integralmente y hay necesidad de ser más flexible, debe ser medidas relevantes y sostenibles en el mediano plazo. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro que muestra la proporción de ayudas de universidades públicas y privadas de acuerdo con los nuevos programas de financiamiento para los estudiantes en el siguiente ciclo académico. Se tomaron, ustedes pueden observar, el color azul indica las entidades privadas, el otro color las públicas. Entonces, hubo nuevas facilidades de pago, nuevas líneas de crédito interno, descuento en las matrículas, nuevas líneas de crédito de instituciones privadas, nuevas líneas de crédito del gobierno y subsidios monetarios entregados directamente a los estudiantes. Todo esto, de todas maneras, no suprimió la posibilidad de la deserción, porque aquí están todos los factores que afectan la deserción y un aspecto clave es el aspecto económico. Entonces, para incentivar el acceso y permanencia de los estudiantes, se implementaron estrategias de alivio financiero, reducción de aranceles y además becas temporales. Y algunas instituciones plantearon estrategias de internacionalización virtual con universidades aliadas en el extranjero. También existen experiencias de alianzas entre instituciones de crédito educativo y de educación superior que han beneficiado el acceso y permanencia en educación superior, como el caso del proyecto que desarrollamos con el ICETEX hace un poco más de 10 años, el diseño e implementación del modelo de atención integral al estudiante, que efectivamente logró tener muchos espacios de manejo para orientar a los estudiantes y desarrollar estrategias conjuntas de tal manera que se disminuyera la deserción. Ahora, pensando un poco en lo que se avecina, se anuncian nuevas líneas de crédito y facilidades de pago. Y, como decíamos, pues varias entidades anunciaron descuentos en las matrículas. Las instituciones de crédito educativo de la región, según nuestro estudio, pues han adoptado, también aquí vemos el color azul, las entidades privadas, y el otro color, las públicas, han adoptado nuevas líneas de crédito a corto, largo plazo de instituciones privadas, nuevas líneas de crédito a corto, largo plazo financiados por el gobierno y nuevas facilidades de pago de crédito que están activos. Algunos instrumentos financieros innovadores y sostenibles, la implementación de modelos de becas con responsabilidad compartida, que puede ser una estrategia muy importante, y el establecimiento de fondos de garantías, que también es una estrategia porque mucho joven no cuenta con medios con avalistas ni fiadores.
Otro factor, otro elemento que también ha aparecido como muy importante es la implementación de mecanismos de repago contingentes a los ingresos, lo que mencionábamos como los Income Contingent Loans, que como ustedes saben, pues los pagos suben y bajan automáticamente en función de los ingresos del prestatario. Esta es una medida que, decíamos, pasar de un sistema de préstamos dependiente de los ingresos es un cambio estructural que los países deberían considerar seriamente en su búsqueda de enfoques de financiación más sostenibles. Algunas experiencias adicionales a raíz de la pandemia, pues desde los estudiantes, la sorpresa inicial, la necesidad de adaptación, el retorno a la convivencia familiar, la necesidad de contar con recursos tecnológicos, el desarrollo de la creatividad para aprender y entender y cooperar con los profesores, la insatisfacción y desengaño por la oferta educativa no presencial, el posible desempleo si se trabaja y se estudia paralelamente, y la necesidad de contar con recursos para cubrir sus costos educativos y atender los compromisos con el crédito educativo. Desde las instituciones de crédito educativo también sintetizaría en una sorpresa inicial por la situación, la necesidad de adaptación urgente, la necesidad de contar con opciones de atención y operación virtual, lo cual exige talento humano preparado para trabajar remotamente, protocolos definidos, recursos tecnológicos que se concretan en plataformas adecuadas, equipos de cómputo, sistema de conectividad vía Internet, manejo de software y aplicaciones especializadas. Además, la necesidad de recursos financieros para soportar lo anterior y preocupaciones por la probabilidad de incremento en la deserción, por la disminución en la tasa de matrícula y por el crecimiento de desempleo. Todo lo cual efectivamente afecta a los fiadores y sus familias y a todos los estudiantes. Entonces se han tomado decisiones en beneficio de los estudiantes. Ya lo veremos a continuación en el panel que ya con esto voy terminando. Entonces, ¿qué decisiones se han tomado? Flexibilidades en condiciones de tipo financiero, en tasas, en plazos, en montos, en condonaciones. Se han tomado decisiones también al incentivar y promover las alianzas con las instituciones de educación superior para disminuir la deserción, para hacer seguimiento, para ofrecer condiciones más adecuadas, para conocer la situación real que viven los estudiantes, sus familias y los codeudores para estudios en el país y en el extranjero, y el uso de tecnología para mejorar servicio a los estudiantes y sus familias y atender las IES y el público en general. Con esto, pues, estoy introduciendo lo que va a pasar durante el panel de experiencia y estrategias de las instituciones de crédito educativo frente a los desafíos generados por la pandemia. Y vamos a conocer experiencias de las instituciones de crédito educativo en el panel 1, con APE, Colfuturo, Fundacred y el Fondo Lío Rao de la OEA, y en el panel 2, la Fundación Creo de Honduras, el IFARO de Panamá, Crecer de Bolivia y Educrédito de Venezuela. Terminaría diciendo que una gran conclusión de nuestro estudio fue el choque económico y sanitario provocado por el COVID carece de precedentes, por lo que se estima que tendrá efectos más profundos sobre la configuración de los sistemas de financiamiento y de enseñanza a largo plazo, lo cual impone grandes retos a los sistemas y agentes de la educación superior. Sin embargo, esta disrupción también tiene el potencial de catalizar cambios e implementar mejoras estructurales en vías de hacer el acceso a la educación superior más equitativo y sostenible para los estudiantes de la región. Es decir, tenemos nuevas oportunidades. Por eso nuestra meta es unir fuerzas, Estado, sociedad, empresa y familia en torno al gran propósito de favorecer el acceso, la permanencia y culminación de los estudios superiores de todos los jóvenes. Ampliación de cobertura con equidad para contribuir al desarrollo de los países. Creo que con esto voy terminando, de tal manera que muchas gracias a todos por esta participación en este momento y cedo la palabra Rafael. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias, doctor Telles. Su presentación ha sido bastante ilustradora de todo lo que de alguna manera nos ha afectado a raíz de la pandemia
y por supuesto las salidas que se están planteando, sobre todo por parte de las instituciones de crédito educativo. Tenemos dos preguntas, doctor Telles, para cerrar esta conferencia. La primera dice, teniendo en cuenta las afectaciones a diferentes grupos poblacionales, las ayudas desde las instituciones de crédito educativo han generado estrategias para mitigar la afectación de forma diferenciada. Les repito, teniendo en cuenta las afectaciones diferentes de diferentes grupos poblacionales, las ayudas desde las instituciones de crédito educativo han generado estrategias para mitigar la afectación de forma diferenciada. Sí, esta es una pregunta muy importante y la verdad es que puedo decir que sí, pero lo vamos a ver más en concreto ahora con las intervenciones de los 8 panelistas que van a responder ya directamente sobre la experiencia en cada uno de los países. Pero la respuesta es sí, ha habido ciertamente atención de acuerdo con las diferentes poblaciones, efectivamente. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta que de pronto sí llama desde la perspectiva de Ápice. ¿Cómo se está trabajando desde Ápice para motivar acciones cooperativas en las entidades de la región en estos tiempos de pospandemia o de recuperación? Bueno, es también bien interesante. Hay varias formas de plantear estas acciones de tipo cooperativa. Uno es justamente la invitación a que integremos fuerzas en la asociación. Nuestra asociación tiene como meta en concreto agrupar y concertar y traer a todas las entidades que estamos preocupadas por lo mismo y sabemos que para nosotros, como lo hemos dicho en otras conferencias, en la unión está la solución. Entonces, si nosotros logramos unir fuerzas, realmente logramos salir adelante con más facilidad. Entonces, hemos hecho ese llamado para que asociados en Ápice podamos trabajar conjuntamente. Ahora, nada de lo que hace Ápice se puede hacer si no existe esa interrelación. Entonces, por ejemplo, si los actores de todo este proceso que busca en último término un objetivo eminentemente social, como es la apertura a oportunidades, la democratización de la educación, el hacer que la educación, que es un factor tan esencial en todas las personas, sea accesible a todos, eso no se logra si se trabaja individualmente. Los gobiernos necesitan al sector privado, pero el sector privado necesita a los gobiernos. Las entidades de crédito educativo necesitan también las instituciones de educación superior y las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas, también necesitan el crédito educativo. Y todos necesitamos, digamos, si tenemos como centro y eje de acción al estudiante, necesitamos integrar fuerzas, gobiernos, familia, las instituciones de educación superior, las instituciones de crédito educativo, todos los que estamos convencidos, los investigadores, todos, los jóvenes, los profesores, todos estamos integrados. Entonces nuestro llamado siempre es a que integremos fuerzas. Y en ese sentido, proyectos como los de investigación, cuando solicitamos información, necesitamos esa información para poder definir tendencias. Los proyectos de asesoría, los proyectos de capacitación, todos los proyectos que adelanta Ápice en ese sentido son un llamado y una convocatoria a que transcurridos más de medio siglo de existencia, sigamos trabajando unidos en pro de este gran compromiso social que fue establecido desde el inicio gracias a la visión de Gabriel Betancourt. En la unión está la solución. Sí, indudablemente. Y desde Ápice, pues, la verdad se han adelantado cosas que nos interesa mucho que participen las entidades. El caso, por ejemplo, del sistema de información de estadística sobre crédito educativo, que nos permite a nosotros, con la información que suministran cada una de las entidades, poder contar con esa información, como bien lo decía el doctor Telle, para poder generar indicadores y medirnos y conocer en un momento dado cómo avanza y cuál es el comportamiento que va teniendo el crédito educativo ante esta situación. Muchas gracias, doctor Telle, de nuevo.